Nuestra convención se llama El Espíritu Santo y la Iglesia en tiempos de crisis. Y yo he titulado la palabra de este día, Recuperando la relación con el Espíritu Santo. Y para eso, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia y que vayamos al libro de Ezequiel en el capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al versículo 14 vamos a leer. Quiero que ponga atención y oiga lo que dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Mire que esta es la historia del valle de los huesos secos. Lo que está ocurriendo aquí es que el pueblo de Israel, a causa del pecado, Dios permitió que un pueblo enemigo los llevara cautivos a su tierra, como esclavos. Dios se los había dicho y por eso Dios permitió a sus enemigos que se los llevaran por causa del pecado. Y mire que era tanta, pero tanta la aflicción que esta gente tenía, que perdieron toda dignidad y toda esperanza. Imagínense lo que dice el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y es que, amados, la desobediencia continua y la práctica del pecado que hacía todo el pueblo de Israel hizo que el mismo diablo se enseñoreara de ellos y que espiritualmente, físicamente, psicológicamente, mentalmente ellos estaban muertos. Y no solo se sentían muertos y desintegrados. Dice que un hueso estaba por allá, que otro hueso estaba por allá, pero eso en realidad no era en lo físico. Ellos no estaban muertos, ellos estaban vivos, pero eran esclavos. Pero el enemigo los había entenebrecido, los había matado en su mente, en su espíritu, en su alma. Ellos se sentían destruidos. Bueno, dice que los huesos estaban secos en extremo. No solo estaban secos en extremo, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe por qué ocurre esto? Esto ocurre por lo que dice
Romanos capítulo 6, verso 23. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Es bien claro lo que dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el pecado nos cauteriza, el pecado como que nos blinda para que no podamos ver la luz de Dios, no podamos ver una salida del Señor. Eso es lo que el pecado hace en la vida de las personas. Y eso es lo que había hecho el pecado en la vida del pueblo de Israel. Ellos estaban vivos, pero estaban cautivos. Imagínense que a los hijos de la familia de los reyes en Israel los llevaron cautivos a servir a la casa del rey Nabucodonosor. Y así, después del hijo, después del otro que lo sustituyó, ahí llevaron a los jóvenes hebreos para que sirvieran. Ellos eran de la realeza de Israel, pero eran servidores allá cuando los llevaron cautivos. Eso es lo que el pecado hace. Cauteriza la mente y todo nuestro ser. Imagínense que era tan mala la condición del pueblo de Israel que se sentían sepultados. Ellos ya se sentían bajo 7 cuartas, allá en la tumba, todos podridos. Así se sentían ellos. Eso, le repito, es lo que el pecado logra hacer en la vida de las personas. Muchas veces comenzamos por un pecado, con un pecado chiquito, pequeñito, y el enemigo es tan sutil que nos hace sentir que todo está bien. Pues esta gente así fue cayendo hasta llegar al momento donde no había retorno. Estaban completamente desintegrados, secos y disgregados. Qué tremendo. A veces, cuando usted mira noticias, cuando yo miro noticias, por ejemplo, yo miro artistas, actores, miro grandes personajes que tienen toda la fama del mundo, que tienen dinero, que se han dado los deleites más grandes de esta tierra. Y de repente dice, se suicidó fulano, aquel que hizo tantas películas, aquel que hizo tantas canciones, se suicidó. Pero ¿cómo se suicidó? Con dinero, con fama, con reconocimiento. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerto. Porque tenía su vida entenebrecida por causa del pecado. Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba el pueblo de Israel. Dios desde un principio, desde que Moisés está en el desierto con el pueblo de Israel, una vez que Moisés le va a entregar el mando a Josué, en el libro de Deuteronomio, antes de que Moisés muera, Moisés reúne a todo el pueblo de Israel y les repitió algunas instrucciones que él ya les había dado. Y Moisés les dijo, miren, van a entrar a la tierra, a poseer la tierra. Cuando entren a esa tierra, les dijo Moisés, no vayan, en primer lugar, maten a toda la gente que esté ahí, porque son enemigos de Dios y son enemigos nuestros. Mátenlos a todos. Derriben los altares de los dioses que ellos adoran. No den sus hijos a las hijas de ellas, ni sus hijas a los hijos de ellos, ni adoren a sus dioses, no hagan alianza con ellos. Porque si ustedes hacen alianza con ellos, si ustedes hacen lo que ellos hacen, entonces Dios les va a hacer a ustedes lo que pensaba hacerles a ellos. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel y era lo que Dios les había dicho. Pero fue justamente lo que ellos fueron a hacer. Y mire, me da la impresión a mí que todos los israelitas que estaban cautivos, yo no sé cómo caminaban, si como zombies, si como momias, pero ellos estaban en realidad muertos. Fíjese que en el tiempo de los jueces, por ejemplo, para comparar el estado de ellos, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel pecaba. Pero allá en unos años se arrepentían, les caía el tostón y clamaban al Señor. El Señor venía, los salvaba, los perdonaba y así estaban. Luego se volvían a apartar, pero después de unos 30, 40 años, 15 años, se volvían a arrepentir, se volvían al Señor y el Señor los volvía a liberar y los restauraba.
Pero ya en esta condición de Ezequiel 37, ellos ya no tenían ningún ánimo para buscar a Dios. Perdieron toda esperanza. Y es que hay un punto en la vida de un cristiano en donde ya no hay retorno. Hay un punto en donde ya no hay chance porque se perdió toda esperanza. Este pueblo había llegado a ese punto de no retorno. Y eso es lo que la iglesia y todo cristiano debe cuidar. Pero lo que había pasado aquí con el pueblo de Israel es que Dios quitó el amparo de ellos. ¿Y desde dónde viene? ¿Desde dónde viene esto? Mire que es interesante. El otro día yo hablaba del rey Salomón. El rey Salomón, dice la escritura, el hombre más sabio que ha habido en toda la tierra. Sinceramente, tenía una sabiduría extraordinaria. Comenzó con una sabiduría, pero terminó como el hombre más ordinario y más ruin. Yo el otro día decía yo, mientras predicaba del rey Salomón, en realidad Dios planchó ahí con Salomón, le dio mucha sabiduría. Dios nunca se equivoca. Sin embargo, yo siempre digo, todo esto está escrito en la palabra para que nosotros agarremos escuela y aprendamos de lo que alguien hizo bien o de lo que alguien hizo mal. Imagínense que Salomón impresionó a Dios. Cuando se encontró con Dios, Dios le dijo: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Dios traía dinero, traía fama, traía fortuna, traía un montón de cosas para darle a Salomón. Pero Salomón le salió con lo que Dios menos esperaba. Le dijo Salomón: Señor, yo quiero que me des sabiduría, que me des entendimiento para guiar a este pueblo que es tan grande. Y Dios se fue para atrás y dijo: wow, qué hombre este. Toma tu sabiduría, toma el entendimiento, pero toma estas camionadas de oro y de poder que traía y toma que esto de todos modos es tuyo. Pero ¿saben qué? Salomón se perdió. Cuando Salomón levanta el templo y lo dedica, Salomón está orando. Salomón está orando y hace una oración larguísima. Y le dice al Señor: Señor, esta casa que he levantado es para adorar tu nombre. Si este pueblo se perdiera, le dijo, si este pueblo se extravía en el pecado, pero si un día vienen a esta casa y oran, vos le vas a escuchar. Después que Salomón hizo toda esa oración, Dios le dice: está bien, Salomón, está bien. Si este pueblo peca, si yo lo mando cautivo y ellos se arrepienten, yo lo voy a escuchar. También lo voy a escuchar y lo voy a restaurar. Salomón hizo una oración tremenda. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? Dice la escritura que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Pero ese no era pecado que tuviera 1000 mujeres. El problema es que Salomón, para empezar, se fue a casar con la hija de Faraón de Egipto, que Dios le había dicho: no te juntes con ellas. Y este Salomón se fue a todos los pueblos enemigos de Israel, enemigos de él, y de ahí fue a traer las mujeres más bonitas y se casaba con ellas. Salomón dio el ejemplo al pueblo de Israel. Por eso Dios estaba bien alegre con él. Yo creo que el Señor le hubiera hecho salpicón. Y Dios no lo mandó a quemar porque Dios le había dado una palabra al rey David, a su papá, al papá de Salomón. ¿Saben ustedes que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y Dios le dijo: vos vas a ser rey en Israel por siempre. Siempre va a haber alguien de tu descendencia que se va a sentar en el trono. Y de ti va a salir el Mesías. Pero fíjese que una descendencia más fue Salomón. Salomón es rey y Dios le cancela parte del decreto que le había dado a su padre. Por el pecado de Salomón, por la desobediencia de Salomón. Entonces Dios le quita el trono, el reino de 10 tribus, y solo lo deja gobernando como rey en una tribu, en Judá. Y por eso es que el pueblo se degeneró completamente. El pueblo de Israel miraron el ejemplo en su rey, en su presidente, en su príncipe. Si el rey lo hace, nosotros también. Entonces el pueblo se desenfrenó completamente y por eso el Señor los envió cautivos.
Dios le dijo, esa casa que has hecho está bien, ahí se va a hablar mi palabra, ahí van a hablar, celebrar a mi nombre, pero si tú haces lo contrario, esa casa la voy a mandar a deshacer y la gente se va a burlar de esta casa y de este pueblo. Efectivamente así fue. El templo lo quemaron, saquearon las cosas que habían adentro, todo lo consagrado al Señor, todo se lo llevaron a causa del pecado. Entonces, amados, el pecado trae una ruina completa. Mire que esta gente no tenía ni espíritu, ni el espíritu de ellos, mucho menos el espíritu de Dios. No tenían alma, no tenían espíritu, no tenían carne, no tenían tendones, no tenían nada. Pero sencillamente, como Dios es bueno y Dios había hablado del pueblo de Israel y Dios amaba a Israel y Dios ama a Israel, al final Dios los restaura, Dios los va a traer. Y busca al profeta Ezequiel y le dice, ¿qué miras, Ezequiel? Ay, Señor, lo que hay ahí es un valle de huesos secos. ¿Vivirán esos huesos? Quién sabe, pero vos sabés, le dice. Vos sabés si vivirán o no. Y por ahí va la historia que leímos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo salieron de esta crisis el pueblo de Israel que estaba muerto, pero muerto de verdad? ¿Cómo estaba? ¿Cómo Dios lo saca de aquí? Mire el amor de Dios y sus promesas que Él le había dado a los padres de ellos. Dios tuvo que intervenir personalmente. Y quiero que leamos otra vez aquí los versículos 12, 13 y 14. Mire qué interesante. Le dijo Dios a Ezequiel, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu, dice el Señor. Y es que sabe usted que el Espíritu Santo mora en todo aquel que recibe a Cristo como Señor. Pero mucha gente cree que el Espíritu Santo ahí va a estar siempre, haga lo que haga, y no es así. El Espíritu de Dios es santo, Espíritu Santo. Él no puede vivir en casas podridas, en casas sucias, en casas malolientes. De muchas personas el Espíritu Santo se ha ido. De muchos pueblos el Espíritu Santo se ha ido a causa del pecado. Esta gente fue lo que hizo, el Espíritu Santo se fue. Y por eso ellos murieron, el pecado los remató. Por eso dice el Señor aquí, voy a poner de mi espíritu en ellos y van a vivir por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. El Espíritu Santo volvería a ellos. Mire que ellos lo habían sacado de su vida. Dios los estaba reconciliando con Él nuevamente. Esto le ocurrió al pueblo de Israel en el tiempo de la cautividad allá en Babilonia. Dios rescató a sus hijos. 70 años los tuvo cautivos. Ahora, ¿por qué le hablo de esto yo? Ok. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Traigámoslo a nuestra actualidad. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Mire, hoy la sociedad en general, le estoy hablando del mundo. La sociedad está viviendo en una crisis tremenda. Es una crisis extraordinaria. Hay una decadencia de principios y valores morales. Esto a nivel de la sociedad. Hoy dice que con el modernismo, hoy se han cambiado muchas cosas. Pero ese es un trabajo que el enemigo ha venido haciendo. ¿Y por qué? Sencillamente está escrito en la Escritura. Hoy a las cosas buenas, a la gran mayoría se les llama malas, y a las cosas malas se les llama bueno. Esa es la sociedad que hoy tenemos. Mire que hay muchos países que han aprobado, creo que son 29 países. El otro día estaba viendo la primicia
que dio el excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, creo que fue en el mes de junio, mes de julio, en donde aprobaron el matrimonio igualitario entre 2 hombres, entre 2 mujeres. Y él dijo, gracias a Dios, ya somos 29 países, dijo él, que somos inteligentes y que estamos aprobando esta ley porque tenemos derecho. Qué tremendo. Como 29 países en la tierra ya se pueden casar 2 hombres, 2 mujeres. Hay países en donde ya se puede casar una persona con un animal. El otro día miré un muchacho casado con su perrita y le puso traje blanco y la llevaba de la mano. Los casó alguien, lo miré por ahí en Facebook, en YouTube, en Facebook creo. Qué tremendo y legalísimo. Eso está legal. Esa es nuestra sociedad el día de hoy. Imagínense que en la mayoría de países hoy es prohibido que el padre discipline al hijo. Dios dice en su palabra que el padre al hijo que ama lo disciplina. Porque dice que la necedad viene ligada en el corazón del muchacho, pero la vara, o sea, el garrote, lo va a quitar, lo va a apartar de la necedad. No está hablando de otra cosa, dice la vara. Dice, el freno y la montura es para el macho, dice, para el caballo. Pero la vara es para el lomo del necio. Dios dice así. Ajá, y si Dios dice así, hoy un montón de países, la gran mayoría de países, han cambiado esas leyes. Dice que ahora la gente es más inteligente que antes. La gente de antes los viejitos éramos más tontitos. Los muchachos de hoy son más inteligentes, no ocupan vara, ahora tiene que ser de otra manera. Pero la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. Eso quiere decir que los principios de la palabra del Señor son eternos. Pero hoy, mire que se han cambiado muchas cosas. También en un montón de países se ha sacado la palabra de Dios de las familias, de las escuelas. Al presidente Donald Trump lo quieren destronar ya días, porque el hombre se ha metido en la onda de que lo que va a salvar a la humanidad es la palabra de Dios, lo que va a sacar adelante a las naciones es la palabra de Dios, y él se ha echado en contra a medio mundo. Quisieron sacar la palabra de Dios de las escuelas. Donald Trump dijo, no la van a sacar. Quisieron quitar unas leyendas que hay por allí en el Capitolio, no sé por dónde, de la palabra de Dios. Donald Trump dijo, no lo van a quitar. Pero él tiene un gran pleito con los senadores, con los diputados. Él como que está peleando él solo contra el mismo mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos venido en una decadencia tremenda de los principios de la palabra del Señor. Imagínense que la mayoría de los políticos, no solo de nuestro país, de muchos países, hablan bien bonito y hablan de Cristo, hablan de la sangre de Cristo, que Dios nos bendiga a todos, con el poder de Dios vamos a salir adelante, pero en realidad solo es que hablan, pero no viven de verdad lo que dice la palabra del Señor. Es tremendo cómo el amor al dinero y la misma contaminación que hay en la sociedad hace que muchas veces los cristianos nos apartemos del camino. El apóstol a mí me cuenta de varios presidentes cristianos que la iglesia evangélica ha llevado a ciertos países y solo llegan al puesto y allá se corrompen. Más bien ahí están presos varios por actos de corrupción, por pecados. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Ok, nuestra sociedad sinceramente está corrompida. Nuestra sociedad está corrompida. ¿Por qué? Porque se ha sacado la palabra de Dios del corazón de la gente. Y aún en la iglesia, la iglesia tiene problemas. Imagínense que en la iglesia hay divorcios igual que fuera de la iglesia. Los cristianos se divorcian como se divorcia cualquiera, como
actor de cine, actor, actriz, se divorcia. En la iglesia que hay adulterio, en la iglesia hay fornicación, hay mentira, hay corrupción. Y entonces, ¿qué estará pasando? Yo creo que estamos igual que como estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Muchas autoridades en las naciones no actúan con justicia. Mire que yo creo que la crisis no es el coronavirus, no. Esta pandemia yo creo que no es la crisis. Yo creo que el coronavirus es un mensaje, es un WhatsApp que el Señor nos está enviando al mundo. Es un mensaje que Dios nos está mandando para que nos volvamos a Él. Yo creo que es una alerta de Dios diciendo: hey, despierte, despierten. No están haciendo bien. Yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo. Mire, no es suficiente nombrar el nombre de Jesús. No es suficiente decir la sangre de Cristo tiene poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no es suficiente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, hay unos muchachos que el papá de estos muchachos es jefe de los sacerdotes. Y estos muchachos conocían, sabían de Cristo. Y un día había un hombre endemoniado. Y le dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y dice el demonio: y yo a Pablo conozco y sé quién es, a Cristo conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y el demonio los ha agarrado a trompadas, los mandó desnudos, heridos y todos golpeados. Pero ¿sabe por qué? Porque estos muchachos, aunque mencionaban el nombre correcto, el nombre de Jesús, pero no es de mencionar el nombre de Jesús, es de tener una relación con Él, es de tener una intimidad con el Espíritu Santo, el que nos hace el tener autoridad, el tener poder. No es solo de decir en el nombre de Jesús que yo soy un hijo de Dios. Hoy todo el mundo es hijo de Dios, según la gente, y eso no es cierto. Es hijo de Dios. Usted y yo sabemos quiénes somos hijos de Dios. Los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y lo hemos recibido y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero no todo el mundo es hijo de Dios, como la mayoría de la gente cree. Hoy hay mucha gente que vive engañada pensando que está bien con Dios, y no es así. No es así. Le digo que es el tener una relación cercana con el Señor. Cuando un cristiano tiene una buena relación con Cristo, no tiene necesidad ni de mencionar el nombre de Cristo, ni de gritar, ni de agarrar a la fuerza a un endemoniado para liberarlo. No, los demonios salen solos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, habla cuando Jesús fue a la región de Gádara porque había un hombre endemoniado. Dice en el versículo 7 que los demonios era una legión, 5,000 y fracción. Y los demonios le dijeron: Jesús, no nos atormentes. Pero Jesús no les estaba poniendo ni las chachas ni la capucha. Solo les estaba diciendo: salgan de él, salga. Solo eso les estaba diciendo. Pero ellos le dijeron: Jesús, no los atormentes, Jesús. Pero ¿cuál es el tormento de los demonios? El tormento de los demonios es la santidad que una persona vive. Es la presencia de Dios en esa persona. Jesús solo les dijo: salgan de él. Y ellos se sintieron atormentados, se estaban muriendo. Si hay algo que el diablo y los demonios no soportan, le repito, es la santidad, es la comunión con Dios de una persona. No necesita ni gritar, no necesita de hacer tanta cosa, sino lo que necesita es tener esa relación con Él. Imagínense que en Honduras se dice que más del 50% de la población es convertida a Cristo, es cristiana evangélica, pero no parece. En realidad que no parece. Hay mucho delito, hay mucha injusticia, hay mucha maldad. Yo no entiendo cómo. Yo no soy muy bueno para las redes sociales, hasta ahora medio estoy aprendiendo.
Me meto ahí al Facebook mentado. Estamos igual a don Ángel Vargas. Yo creo que empatamos. Al apóstol yo lo miro que es tigre, cada rato pega cosas ahí, le entiende. Yo estoy un poco analfabeto. Pero a mí me da tristeza ver cómo pastores, hombres o mujeres de Dios pasan pegando tonteras allí, afirmando cosas que ellos no han visto, hablando de la autoridad. Yo no entiendo cómo gente de la iglesia se pone a hablar de la autoridad como si está hablando de un gato, de un perro. Y la autoridad se respeta. Yo digo, si el presidente de nuestra nación, si los diputados, si el alcalde, si cualquier autoridad aquí está actuando incorrectamente, hay maneras de expresarse, pero no de tratarlo como si fuera mi hijo, como si fuera mi esclavo. Porque cuando yo irrespeto a la autoridad, no es a la autoridad en sí que estoy irrespetando, es a Dios mismo. Entonces yo no entiendo por qué gente se pasa ahí en esas redes sociales solo echando tierra entre pastores, entre hermanos de la iglesia. No puede ser. Yo creo que a veces Dios llama a un ángel: Miguel, vení, tráete un chimbo de aquellos del fuego más caliente, vamos a ir a quemar la iglesia. Pero aparece Cristo: no, papá, no la quemes ahorita, dame un chance, voy a ir a hablar con ellos. Es que mira cómo se matan entre ellos, hijo. Ay, papá, ¿y qué querés que haga? Si es que así son. Y ya se le aplaca la ira al Padre. Yo creo que a Dios no le faltan ganas de achucharrarnos. A la iglesia le hace falta amor. Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, cuando ustedes se amen los unos a los otros. Muchas veces yo me amo con el hermano que está cerca conmigo, con el que me llevo bien. Pero en realidad yo me debo amar con todos los hermanos. Yo debo amar a mi prójimo. Pero muchas veces no lo hacemos. Esa es la triste realidad de la iglesia hoy. Amados, es necesario vivir una vida santa y en integridad para agradar a Dios. Es necesario dejar el pecado, arrepentirse y pedir perdón al Señor y pedir una nueva oportunidad. El Espíritu Santo vino para reconciliarnos con Cristo. Él nos ama y nos anda buscando. Él nos busca de día y de noche. Pero no le agrada el pecado que estamos cometiendo. No le agrada el pecado. Él quiere que salgamos de allí. Dios no quiere condenarnos. Pero si no recapacitamos, Él no va a tener otra opción. Dios no nos quiere condenar, si es que Dios nos ama. Y mucha gente se agarra de eso, del amor de Dios. Como Dios es amor y Dios es bueno, Dios no me va a quemar. Haga lo que haga, yo siempre voy para el cielo. Negativo. No va a ir al cielo haciendo lo que usted quiere hacer. Va a ir al cielo si usted hace lo que Dios dice que haga para ir al cielo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y en aquel día muchos me dirán: Señor, yo predicaba, yo sanaba enfermos, yo echaba fuera demonios. Y Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Cómo es que no los conoce y echaban fuera demonios y sanaban enfermos y hablaban en lenguas? Hacían todo eso, pero no agradaban el corazón de Dios. El hecho de que alguien predique bonito, que haga milagros, que tenga poder, eso no quiere decir que vive una vida recta delante de Dios. Necesitamos volvernos al Señor de verdad. Y el Espíritu Santo, eso es lo que anda buscando. El Espíritu Santo anda buscando tener intimidad con nosotros. Y el Espíritu Santo no quiere que usted lo exalte a Él. No, Él quiere que usted exalte a Cristo. Y si usted quiere enamorar de Cristo, hay que hacer un par de cosas. Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Sí, Señor. Apacienta a mis corderitos. Simón, ¿me amas? Claro que sí, Señor. Pastorea mis ovejitas. Y le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció: sí, Señor. ¿Cuántas veces te tengo que decir que sí te amo? Pastorea mis corderos. Para amar a Cristo hay que amar al perdido. Y si usted ama al perdido, usted ama a Cristo. Y si usted ama a Cristo, usted es alero con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él anda buscando. Pero necesitamos, le decía, arrepentirnos de nuestros pecados.
Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Saben que Él está dispuesto a perdonarnos, pero es necesario que nos arrepintamos. Muchas veces nosotros pensamos que como nadie nos vio, Dios tampoco nos mira, pero no es cierto. Yo les digo que tenía ya casi 3 años de convertido a Cristo, ya era líder, pero yo no había podido dejar de fumar. Yo me fumaba un cigarro diario. Allá me lo iba a fumar adelante de la casa de Rubén Vargas. Yo lo prendía el cigarro hasta que iba por los puentes, Rubén Vargas. Allá iba a dar la vuelta arriba al Carrizal, hasta que pasaba por su casa. Me mira Rubén Vargas, decía yo, le va a decir al apóstol. Y entonces, pero según yo nadie me miraba, pero el Espíritu Santo me miraba todos los días. Y él me dijo la última vez: Carlos, ¿qué vas a hacer? Ay, Señor, le digo, me voy a fumar este cigarrito. Yo iba en el carro. No fumé, me dijo. ¿Sabes que yo soy alérgico al humo? Cuando vos fumás, yo me salgo de tu cuerpo. Además, ese humo destruye tu cuerpo, me dice. No debes destruir tu cuerpo, que es mi casa. Esa fue la última vez que me puse un cigarro en la boca. No lo encendí. Ahí nomás abrí la ventana, el vidrio del carro, lo boté y nunca más me dio deseo de fumar. Pero el Espíritu Santo conoce nuestra mente, nuestros corazones. Él conoce todas nuestras acciones. A Dios no lo podemos engañar, no nos podemos esconder. Así es que no hay pecado oculto. No hay nada que usted haga, que usted piense, que usted quiera hacer, que Dios no se dé cuenta. Es necesario que el pueblo de Dios se arrepienta, que nos volvamos al Señor. Mire, estamos a pocos días, yo creo que el Señor venga a levantar su iglesia. Yo creo que la venida de Cristo ya está más cerca que nunca. Tanta señal que estamos viendo. Yo creo que una tarde de esto, una mañana o una noche de esta, la trompeta va a sonar. Y ahí van a quedar todas esas cosas y un montón de gente. A mí me estremece de verdad lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. Esas 10 muchachas representan a la iglesia, las que van a encontrar al novio. Y de esas 10 muchachas, solo 5 eran sensatas, eran prudentes y llevaban aceite en sus lámparas. Las otras 5 no llevaban. Cuando el Señor vino, solo entraron 5, las otras 5 se quedaron. Después consiguieron aceite y fueron a tocar la puerta del salón donde estaban realizándose las bodas. Y les dijeron: Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo: a ustedes no las conozco. 5 de 10 es el 50%. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el día que el Señor viene, el 50% de la iglesia se queda aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no está viviendo una vida conforme a los principios de la palabra del Señor. El Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes. Él dijo eso. Es preciso, iglesia, que nos volvamos al Señor de verdad. Dejemos el pecado. Usted dirá: pastor, pero es que hay unos pecados que no los puedo dejar. Es cierto, a mí me cuesta y me ha costado mucho. Yo por años estuve orando por ese cigarro. Yo me revolcaba y le decía: Señor, no puedo. Pero un día, cuando Él quiso, Él vio mi corazón y arrancó dentro de mí aquel deseo. El demonio de tabaquismo lo sacó para siempre de mí. Él me ayudó, así como me ha ayudado en todas las áreas de mi vida. Tenemos una ventaja en comparación al pueblo de Israel que leímos aquí en Ezequiel. Y la ventaja es que ellos estaban muertos en todo el esplendor, como yo les expliqué. Pero usted y yo no estamos muertos todavía. Todavía podemos acordarnos del Espíritu Santo. Todavía podemos acordarnos de la palabra del Señor. La mano del Señor no se ha cortado para con nosotros. Todavía tenemos tiempo. Dice la Escritura: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Él tiene sus oídos abiertos.
Volvámonos a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. No sigamos coqueteando con el mundo. Lo que hay en el mundo es bonito. Hay cosas bonitas, ricas, preciosas, deleitosas. Pero las cosas del mundo no tienen un buen fin para nosotros. De verdad que ya ustedes han escuchado mi historia, que yo de niño fui pastor. De ahí me aparté. Y ya después, cuando andaba en el mundo, ya grande, yo sabía que yo necesitaba a Cristo. Pero yo decía, es que como yo tenía vicios, yo iba a la calle, cantaba con los mariachis, andaba ahí parrandeando. Entonces yo decía, es que la vida cristiana es muy triste, es muy amargada, muy aburrida. Y aquí donde yo ando es lindo, mire, aquí hay rebanes y hay de todo. Eso era lo que yo pensaba y lo que el diablo me había hecho creer. Pero yo les digo, 21 años y medio tenemos con mi familia de andar sirviendo al Señor. No comparo ni un minuto de mi vida en Cristo al tiempo que yo estuve fuera de Cristo. No hay un tiempo más glorioso como el tiempo que yo he vivido en el Señor. De verdad ha sido un tiempo glorioso. Y yo se lo cuento a la iglesia cada rato. Yo creo que allá mi gente en la iglesia se ha de aburrir porque yo les cuento eso siempre, cada vez que me acuerdo. Pero se los cuento porque es algo que yo le agradezco al Señor. Mi tiempo en el Señor ha sido un tiempo glorioso. De verdad no lo cambio por nada del mundo. Y ha sido el tiempo de más alegría, de más gozo. ¿Cuál gozo? De las discotecas, de la calle. Ese no es gozo. Hoy yo lo comparo como una basura. Eso era lo que hacía yo. Pero hoy en el Señor sí es un tiempo de calidad, sí es un tiempo de refrigerio. Vivir para servir al Señor es la cosa más gloriosa que en mi vida yo haya hecho. Le doy gracias al Señor por la vida de la iglesia Cántico Nuevo, porque aquí nosotros conocimos a Cristo, aquí fuimos salvos. El Señor restauró, rescató mi familia. Y hoy le doy gracias al Señor que juntos, toda mi familia, servimos al Señor. Es el gozo más grande de mi corazón. De verdad es el gozo más grande. Así es que, amados, necesitamos volvernos al Señor. De verdad, dejar el pecado, volvernos a Él. El Espíritu Santo nos anda buscando. Yo sé que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos, porque nuestros cuerpos son templo y morada de Él. Pero no con todos los cristianos Él tiene una relación íntima. Usted necesita buscar en intimidad al Espíritu Santo. Usted necesita volverse a Él en amistad. El Espíritu Santo es la persona más linda que hay. Es la persona más honorable, más respetuosa, más educada, más cariñosa. El Espíritu Santo es Dios. Y es la persona de Dios más cercana a nosotros. Tan cercana que Él ha venido a vivir dentro de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Amados, volvámonos al Señor, volvámonos a Él. Dios sacó de la crisis al pueblo de Israel donde estaba cautivo. Dios nos va a sacar de la crisis donde estamos metidos. La falta de principios, de valores morales. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas. El Señor eso quiere y el Espíritu Santo, Él está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto. Volvámonos a Él. Vuélvase en amistad con Él. Vuélvase en amistad con Él. El Espíritu Santo no anda buscando su inteligencia, su posición social, su posición económica. No, no anda buscando su inteligencia, no. Él solo anda buscando su corazón. Él solo anda buscando que usted se disponga a Él. Y Él entra en esa intimidad. Él es Dios. ¿Y sabe qué? Él está aquí. Y Él quiere ministrar su vida ahí donde usted está.
Yo no sé cuál es el pecado, yo no sé cuál es el problema que usted ha estado viviendo. Yo no sé con qué usted ha estado luchando por años, por meses. Yo no sé cuál es su vida interior, pero Dios sí la sabe y usted la sabe. Y Él le quiere ayudar. Volvámonos a Él. Arrepintámonos de todos nuestros pecados. Pidámosle perdón. Busquémoslo con integridad. Y Él va a pelear por nosotros. Él nos va a restaurar, así como restauró al pueblo de Israel. El profeta sopló, lo ordenó, los huesos se juntaron, vinieron los tendones, vino la carne, vino el Espíritu. Y después Dios sopló y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos se pararon y empezaron a vivir. Nuevamente los llevó a vivir a su pueblo. Eso quiere Dios hacer con nosotros hoy. Volvámonos al Señor. Pasen, hermanos, vengan. Volvámonos al Señor. Él está aquí. Él quiere ministrar su vida. Él quiere ministrar su vida en esta noche.